Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al Salmo 2, donde vamos a estudiar el día de hoy este hermoso salmo del rey David, que habla acerca del reino del ungido del Eterno. Vamos a leer este salmo. Comienza en el verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Eterno con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es un hermoso salmo y vamos a estudiarlo, analizarlo durante esta tarde. Fue escrito por el rey David hace unos 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Pasemos a Hechos, al capítulo 4, a los versículos 25 y 26. Hechos capítulo 4, versículo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. En cuanto a las circunstancias en las que fue escrito, no tenemos ninguna indicación clara al respecto, tampoco en el texto mismo, aunque se puede suponer que estuvo relacionado con la oposición que el mismo rey David experimentó siendo rey de Israel, y la victoria que Dios le dio sobre todos sus enemigos, estableciéndole a él finalmente en el trono sobre todo su pueblo de Israel. Es también un salmo que ha sido citado frecuentemente por los autores del Nuevo Testamento, por los apóstoles. Porque si bien en principio recoge las experiencias del rey David, ellos comprendieron por el Espíritu Santo que también anticipaba la hostilidad humana contra el gobierno del Mesías. Cuando viniera a este mundo y se iban a oponer a su triunfo final. Don Vicente Martínez nos acaba de exponer cuáles van a ser las características de las personas durante los tiempos del fin. Y por eso que este salmo nos advierte cuál va a ser la hostilidad humana. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, se pregunta el salmista. La descripción de las personas que de este último tiempo ya las escuchamos, ya las vimos. Veamos qué piensa Dios, qué va a hacer Dios al respecto. Y a lo largo del análisis de este salmo, vamos a encontrar que algunas de las cosas que en él se dicen no podían aplicarse, por ejemplo, al rey David, al que lo escribió. Porque notaremos, por ejemplo, que se refiere a él como el Hijo de Dios, pero en un sentido exclusivo, que no se puede aplicar a ningún hombre o a cualquier otro tipo de ser creado por Dios. También se le ofrecen en este salmo
como herencia las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. Algo que no guarda ninguna relación con lo que nosotros sabemos acerca del rey David, ni su reinado, ni las promesas que Dios le haya hecho a él. Y finalmente se exhorta a los reyes de la tierra y a sus jueces para que honren al Hijo. De un modo, está escrito esto, de un modo que solo es apropiado en cuanto se refiere a Dios. Por ello, es justo decir que nos encontramos ante un salmo profético que trata acerca del Mesías, del futuro Mesías que va a venir a gobernar el mundo. Y por esa razón es que también a este salmo se le atribuye la característica de ser un salmo mesiánico acerca del futuro. En este sentido, y otros salmos más que están escritos, sirvieron para un propósito para nosotros, no solo poesía. Y es definir y describir cómo sería el Mesías cuando Él viniera a la tierra. Y también la obra que Él iba a realizar, porque se nos advirtió que vendrían falsos cristos, vendrían falsos maestros. Y con todos los datos facilitados por estas escrituras proféticas acerca de la persona del Mesías, iba a ser fácil para nosotros identificarle cuando viniera. Y serviría al mismo tiempo para desenmascarar, para que nosotros podamos saber cuándo estamos en presencia de alguien que se atribuye estas características sin serlo, con un falso Cristo, un falso maestro. Todos estos impostores que se van a levantar en los tiempos del fin con pretensiones mesiánicas, con el fin de engañarnos. Y cuando nosotros comparamos este salmo con la persona y con la obra de Jesús de Nazaret, encontramos que la exactitud es perfecta, calza perfectamente lo que de él se profetizó con lo que ocurrió verdaderamente en su vida. Y lo paradójico también es que los judíos de su tiempo, del tiempo de Jesucristo, también examinaron estas escrituras. No eran desconocidas o ignoradas por ellos y tenían esta misma evidencia para examinarla, pero no quisieron hacerlo, cumpliendo de este modo lo que el mismo Salmo decía acerca de ellos, como vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, en conclusión, podemos decir que el Salmo trata acerca del Mesías que va a venir, que es un descendiente de David, pero mucho mayor que él, que sufriría la oposición del mundo, pero que finalmente va a establecer su reino en este mundo. En la estructura de este Salmo podemos encontrar 4 grandes secciones, divisiones o partes, según los distintos versos que tiene, que va del 1 al 12. Y la primera parte, la primera sección, la primera división que vamos a ver, que comprende el Salmo 2 y va desde los versículos 1 al versículo 3. Y el tema que se trata en estos versículos es la rebelión humana contra el ungido de Dios. Podríamos imaginar que cuando el Mesías viniera, los judíos que llevaban siglos esperándole, lo iban a recibir con gozo, con gran alegría. Pero el Salmo nos anuncia que no iba a ser así, sino que contra toda lógica, el pueblo de Dios se uniría con los gentiles para rechazarlo. La segunda parte, la segunda sección, viene la reacción divina al rechazo de su ungido, que comprende el Salmo 2, los versículos 4 al 6. ¿Qué haría Dios después que los hombres rechazaran a su ungido, a su Mesías? ¿Abandonaría Dios sus proyectos para este mundo inconverso, impío? ¿Admitiría esta rebelión humana como una derrota para Dios? Por supuesto que no. Dios iba a honrar a su ungido colocándolo en el puesto más alto del universo, en el mismo trono de Dios. Tercera parte, tercera sección, que veremos rápidamente en el día de hoy, que comprende el Salmo 2, de los versos 7 al 9, que toca el tema donde Dios establece su reino en este mundo
mediante su ungido a través de su propio Hijo. Y estos versículos del 7 al 9 nos van a explicar quién exactamente era este ungido. Y veremos que aunque se trata de un descendiente de David, sería alguien infinitamente mayor que él. El mismo Hijo de Dios en el sentido más exclusivo. Y veremos también que el Padre le vindicó en medio de las naciones y se las dio por herencia. Y la cuarta sección y final, que comprende los últimos versículos que van del 10 al 12, la exhortación que hace el salmista. Es un llamado a las personas, un llamado a nosotros. Como consecuencia de todo lo anterior que vimos, el salmista invita a todos los seres humanos a reconciliarse con Dios antes de que sea demasiado tarde y se cumpla el tiempo. Vamos entonces a la primera parte, rápidamente vamos al Salmo capítulo 2, versículos 1 y 3, donde leeremos acerca de la rebelión humana contra el ungido de Dios. Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Son palabras fuertes del salmista. Y David empieza este salmo describiendo una rebelión universal. El salmo dice, contra el Eterno y su ungido. Y podríamos hacer una primera pregunta, decir, ¿y quién es el ungido? ¿Al que se refiere aquí? Como ya dijimos, puede ser una referencia al mismo David, pero rápidamente vemos que las circunstancias que el Salmo está describiendo exceden ampliamente a lo que David o a cualquiera de sus descendientes vivieron o esperaron en su reinado físico, como rey de Israel. Sin duda, entonces, el Salmo está apuntando hacia otra dirección, hacia el ungido de Dios, que habría de venir para establecer en este mundo el reino de Dios. Y esa persona está claramente identificada cuando vino Jesús de Nazaret. Y alguien podría argumentar que si Jesucristo era realmente el Mesías anunciado, ¿por qué no le recibieron los judíos de su tiempo? Sino que se pusieron de acuerdo con las autoridades romanas para crucificarlo. ¿No es esto una evidencia clara de que Jesús no podía ser el Mesías de Dios que estaban esperando? Voy a preguntarnos. Bueno, habría sido lógico pensar que el pueblo de Dios, que llevaba siglos, cientos de años, esperando a su Mesías, se hubieran alegrado cuando realmente vino. Pero el Salmo había profetizado todo lo contrario. Vamos a Juan capítulo 1, verso 11, porque eso fue lo que ocurrió cuando Jesucristo vino a este mundo. El apóstol Juan, en Juan capítulo 1, verso 11, Juan capítulo 1, verso 11, lo resume así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Lo estaban esperando, pero no lo reconocieron. Y se opusieron a él. Y se juntaron con los romanos y lo mataron. Cuando miramos los evangelios nos damos cuenta desde que el mismo instante en que Jesús vino a este mundo, se desencadenó una fiera persecución a fin de destruirlo. Desde el comienzo, desde el inicio. El rey Herodes fue el primero que lo intentó. Y para ello hizo matar a todos los niños que había en Belén y en sus alrededores, que podían tener la edad del niño, cuando Jesucristo era niño. La persecución fue implacable, fue
con todo el ánimo de destruirlo y matarlo antes de tiempo, y no pudiera cumplir con su misión. Más adelante vemos que durante todo el ministerio público de Jesucristo fueron continuos los intentos para destruirlos. Hay varias escrituras que si ustedes quieren entretenerse el fin de semana pueden leer en Marcos 12, en Marcos 14, en Lucas capítulo 4, en Juan en el capítulo 7, en Juan en el capítulo 10, donde leemos las maniobras que se hicieron para matarlo. Y al final, cuando por fin lograron detenerlo, apresarlo, lo llevaron ante el Pilato y todo el pueblo a una voz gritaron pidiendo su crucifixión. Así le rechazaron, cumpliendo lo que Jesús les había dicho antes que harían. Vamos a una escritura, Lucas 19. Jesucristo les dijo, Lucas capítulo 19, verso 14. No queremos que este reine sobre nosotros. Lucas capítulo 19, verso 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Lo rechazaron. Por lo tanto, en la persona del Señor Jesucristo se cumplió perfectamente lo que el Salmo 2 anunciaba sobre la oposición que se iba a experimentar, que iba a sufrir el ungido de Dios cuando viniera a este mundo. Pasemos a otra escritura, vamos a Hechos al capítulo 4, versículos 24 al 28, porque los apóstoles y los primeros cristianos que vivieron en aquellos días lo vieron con total claridad. Y veamos cómo ellos oraban a Dios. Vamos a Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículos 24 al 28. Hechos capítulo 4, versículos 24 al 28. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. En el Salmo habla de su ungido y aquí en Hechos capítulo 4, en el verso 26 dice, lo identifica contra su Cristo. Verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La Escritura lo identifica. No hay duda al respecto. David hablaba de gentes, pueblos, reyes, príncipes, que se levantaban unidos contra el Eterno y contra su ungido. Y todo esto se cumplió cuando en la ciudad de Jerusalén y Roma y el Sanedrín y Pilato se pusieron de acuerdo para condenar a Jesucristo a la muerte y a la muerte horrible de cruz. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23. Y desde entonces, Jesucristo ha seguido siendo piedra de tropiezo, una piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo que es crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, una piedra de tropiezo, y para los gentiles locura. Locura, incomprensible para su mente, para su pensamiento. Y del mismo modo también a su iglesia, aquellos que se han identificado con él, también se han visto expuestos a sufrir
el odio y la oposición en todas partes, como lo atestigua la historia hasta nuestros días, con la persecución implacable de la Iglesia. Pero volviendo al Salmo 2, debemos notar también el profundo asombro y tristeza con el que David se preguntaba por qué los hombres se rebelaban de este modo contra el gobierno de Dios en este mundo. ¿Cómo es posible que las naciones hagan tal cosa? ¿Qué sentido puede haber en este empeño, en este afán de independizarse de un Dios cuya única voluntad es siempre el bien supremo de todas sus criaturas? Es un Dios misericordioso. ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho Dios a los seres humanos para que ellos le aborrezcan de ese modo? Algunos profetas se plantearon también estas preguntas. Veamos Miqueas en el capítulo 6, en el verso 3. Miqueas capítulo 6, verso 3. Te pregunta Dios: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí, pregunta Dios. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Jeremías capítulo 2, verso 5. Jeremías capítulo 2, verso 5. Así dijo el Eterno: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos con pensamientos inútiles. No hay una causa justa para oponerse de este modo al gobierno de Cristo, al gobierno de Dios. David describe en este salmo a gentes, a reyes de la tierra, es decir, personas de todo tipo, no hay ninguna diferencia. Y estos se amotinan y se levantan contra el ungido del Eterno. El cuadro que se describe en esta primera estrofa del Salmo es la de un mundo agitado que se reúne de forma alterada contra Jesucristo en actitud de clara hostilidad y resistencia y desobediencia. Es curioso que, aunque la gente en el mundo vive dividida por múltiples razones, por fronteras territoriales, países, por razas, naciones, por religiones, por cultura, por aficiones. Sin embargo, cuando se trata de rebelarse en contra de Dios y en contra del Evangelio, el mundo manifiesta una extraordinaria unidad. Hechos capítulo 4, verso 27. Una extraordinaria unidad. Hechos capítulo 4, verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Otra escritura, Marcos capítulo 3, verso 6. Marcos capítulo 3, verso 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y los fariseos y los herodianos eran opositores, irreconciliables, pero tomaron consejo para destruirlo. Lucas capítulo 23, verso 12. Lucas capítulo 23, verso 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, hablando el día en que crucificaron a Jesucristo, y presentaron a Jesús ante Pilato y después ante Herodes. Verso 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Superaron sus diferencias y su enemistad por una rebelión común en contra de Dios
y su ungido. El libro de Apocalipsis también describe la gran batalla de los últimos tiempos, cuando todas las naciones, bajo la dirección de Satanás, se levantarán como un solo pueblo. Apocalipsis 17. Como un solo pueblo en contra de Cristo. Apocalipsis capítulo 17, verso 12. Apocalipsis 17, verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Verso 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están en Él son llamados y elegidos y fieles. Capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Hoy ya vemos un anticipo de todo esto en la actitud de nuestra sociedad contemporánea, que es manifiestamente anticristiana. Y lo vemos en todo ámbito, en televisión, en la radio, en los diarios, en nuestros políticos, en nuestros educadores, sociólogos, todos los medios de comunicación. Y todos ellos parecen estar confabulados para atacar de un modo u otro el mensaje cristiano. No quieren escuchar nada acerca de Dios y de su gobierno y de su intervención para solucionar los problemas de este mundo. Con esta rebelión, entonces, los hombres manifiestan su decisión personal, individual, de romper toda relación con Dios. Ellos quieren ser señores de todo y piensan que mientras Dios de alguna manera esté vivo, no lo conseguirán. Hay un filósofo alemán que también se consideró como rebelde en contra de Dios, y él escribió un libro, Nietzsche, y escribió Dios ha muerto en esa sociedad del siglo XIX. Y es la tendencia actual de nuestra sociedad, vivir sin Dios. Y como consecuencia, con este deseo de una emancipación moral, espiritual, religiosa, sin Dios, el hombre tampoco desea vivir bajo las leyes divinas. Como decía don Vicente, tenemos derechos, pero no tenemos obligaciones ni deberes. Y estas leyes nos imponen obligaciones y responsabilidades, y que en realidad son benéficas para el hombre, pero son vistos por ellos, por estos rebeldes, como dice el Salmo, como ligaduras y como cuerdas que los aprisionan. Y creen que para poder llegar a ser verdaderamente libres hay que romper con cualquier tipo de relación con Dios y con su palabra. Pero esto, lejos de conducirlos a la libertad que ellos esperan, los va a arrastrar a la esclavitud. Mateo capítulo 11, verso 30, a la esclavitud bajo el yugo de sus pecados. Y finalmente a la muerte. Mateo capítulo 11, verso 30. Es verdad que el yugo de Dios, el yugo divino es ligero. Mateo capítulo 11, versículo 30. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero muchos en este mundo lo consideran insoportable. Es cierto que Dios trata de conducirnos en nuestras vidas, como lo dice poéticamente Oseas en el capítulo 11, en el verso 4, con cuerdas de amor. Pero
Este mundo lo ve como sogas hirientes y humillantes y tratan de librarse de ellas, rechazando abiertamente a aquel, al ungido por Dios, que es nuestro futuro Rey. Y por eso la Escritura también, este Salmo 2, dice que piensan cosas vanas contra Él, dando a entender el Salmo que esta rebelión no podrá conseguir nada contra Dios y que los únicos que finalmente saldrán perjudicados serán los mismos hombres. Es en vano, porque nada de lo que el hombre haga contra Dios nunca podrá prosperar. Y notemos que esta rebelión no es solo contra el ungido, sino también contra el Eterno. El Salmo dice, consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido. Lucas 10, capítulo 16. Jesucristo hizo constantes referencias a este mismo hecho. La unión entre el Padre y el Hijo era tal que resulta imposible rebelarse contra el uno sin al mismo tiempo estar en rebeldía contra el otro. Lucas capítulo 10, verso 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Juan capítulo 5, verso 31. Juan capítulo 5, verso 31. Juan capítulo 5, verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan capítulo 5, verso 23. Y otra escritura, primera de Juan capítulo 2, verso 23. Primera de Juan capítulo 2, verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Los judíos entonces, al rechazar a Cristo, estaban rechazando a Dios, aunque ellos externamente, con su actitud religiosa, parecían ser verdaderos adoradores de Dios, en lo externo, en lo físico, en lo ritual. Pasemos a la segunda parte, la reacción divina, y vamos a los Salmos 2, a los versos 4 al 6. Salmo capítulo 2, versos 4 al 6. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En la primera parte vimos cómo los hombres rechazaron al ungido de Dios cuando vino a este mundo. El creador del mundo rechazado por los hombres que él mismo había creado. ¿Cómo iba a reaccionar Dios frente a esta terrible ofensa? ¿Se resignaría y olvidaría este mundo, dejándolo a su propia suerte? Bueno, es que ahí están, hagan lo que puedan. Por supuesto que no. Ahora vamos a ver en esta parte que hay un cambio de escenario. En la primera parte se nos indica lo que ocurrió en la tierra, pero en la segunda se nos va a mostrar lo que sucede en el cielo. El Salmo dice, el que mora en los cielos se reirá. Esto nos recuerda que Dios está sentado en los cielos. Vamos al Salmo 11, verso 4. Salmo capítulo 11, verso 4. El Eterno tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo capítulo 11, verso 4, la segunda parte. El Eterno tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ante la rebeldía, ante el odio humano, Dios permanece inamovible en su trono. Nada, ni nadie puede cambiar esta situación. De hecho, cualquier intento de parte de la humanidad de rebelarse contra Dios es completamente irrisorio, no va a tener ningún resultado. ¿Qué es el hombre frente al Dios todopoderoso y eterno?
¿Qué es? El profeta Isaías, él expresó con mucha claridad el juicio que a Dios le merece, esta osadía absurda, este atrevimiento absurdo de los hombres de rebelarse en contra de Dios. Isaías capítulo 40, versículos 23 y 24. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Ese es el destino. ¿Cuál es entonces el propósito? Son unos vanos intentos, ridículos. Aún así, Dios, en su paciencia, en su misericordia, tolera la rebeldía y los insultos de los hombres y les da una oportunidad. Pero llegará el momento cuando se levantará para actuar. Y cuán terrible va a ser ese día. Y por eso dice el Salmo 2 en el verso 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero mientras llegue ese momento, Dios ha hecho algo muy importante que garantiza este triunfo final de parte de Dios. En el Salmo 2 dice, yo he puesto mi rey, Salmo 2, verso 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, frente a esta rebelión humana que quiere sacar a Cristo del gobierno de este mundo, Dios lo ha establecido como rey soberano sobre todas las naciones. Los hombres tienen sus planes, pero Dios tiene el suyo, y este va a ser el que finalmente triunfe. ¿En qué lado vamos a estar nosotros? Salmo 2, verso 6. Y notemos que dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿A qué monte santo de Sión se refiere? ¿Será Jerusalén, la ciudad de los jebuseos, conquistada por el rey David? Sin duda que esto no encajaría con lo que sabemos del Señor Jesucristo, puesto que Él nunca fue coronado como rey en Jerusalén. De hecho, lo que hicieron cuando se presentó allí fue despreciarle y matarlo fuera de la ciudad. Pero decir que la Jerusalén de los tiempos de Jesús era Sión, el monte santo de Dios, no sería justo. ¿Cómo podía ser aquella ciudad, el monte santo de Dios, si allí fue rechazado y crucificado el unigénito Hijo de Dios? Hebreos capítulo 12, verso 22. La ciudad de Jerusalén, edificada sobre el monte de Sión, era únicamente un símbolo de la verdadera ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. Y apóstol Pablo en Hebreos describe Sión en su epístola. Hebreos capítulo 12, verso 22. Hebreos capítulo 12, verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jerusalén la celestial, que aparece también descrita en Apocalipsis. Sión, el monte santo de Dios. Veamos Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 y 11, donde se describe la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 10.
Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y la sigue describiendo en el resto del capítulo. Es el lugar en el que la presencia divina se manifiesta de un modo especial, con toda su gloria y con todo su poder. Es el lugar donde está establecido el trono de Dios. Así, pues, cuando los hombres lo rechazaron en la Jerusalén terrenal, Dios respondió colocándolo en el trono de la Jerusalén celestial. Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1 nos explica. El Eterno dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No hay lugar más elevado en todo el universo que el monte santo de Dios en la Sión celestial. Allí está el trono de Dios y se ha sentado en él. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Continuando con la descripción de esta ciudad santa. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Esto nos garantiza la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del mal en este mundo. Los hombres podrán hacer lo que quieran en este pequeño planeta, pero de ninguna manera, de ninguna forma van a conseguir inquietar al que está sentado en el trono celestial. Pasemos ahora al Salmo 2, a la tercera parte, versículos 7 al 9. El reinado del Hijo de Dios. Salmos capítulo 2, versículos 7 al 9. Ya estamos terminando. Verso 7. Yo publicaré el decreto, el Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Como vemos en el texto de este salmo, en el verso 7 de Salmo 2, quien habla es el propio rey que está entronizado por Dios y lo hace para publicar el decreto que Dios había pronunciado en cuanto a él. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y esto nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿Quién es este hijo de Dios? ¿Qué significa que ha sido engendrado? ¿En qué momento fue engendrado? Volvemos a decir que debemos descartar al rey David, que él estuviera profetizando acerca de sí mismo, porque todo lo que aquí se dice de este ungido, que es también su hijo, excede a todo lo que David, al rey David, o alguno de sus descendientes pudieron llegar a ser. David fue constituido rey de Israel, pero nunca se habló de él como hijo de Dios. Aquí se habla del Hijo de Dios, a quien se le van a dar por herencia a las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. Tampoco David subió al trono de Dios en los cielos, sino que como el apóstol Pedro señaló, él había muerto. Hechos capítulo 2, verso 29. Él había muerto y su sepulcro estaba todavía con ellos hasta ese día. Hechos capítulo 2, verso 29. Hechos capítulo 2, verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces tenemos que descartar
al rey David. Además, la declaración solemne de Dios nos confirma por completo esto. Mi hijo eres tú. El Mesías es el unigénito del Padre. Dios tiene muchos hijos que va a llevar a la gloria y a su reino y a su familia, pero su unigénito hijo es Jesucristo, el Mesías. Juan capítulo 1, verso 14. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Verso 18. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sin duda, aquí se refiere a alguien único, que participaba de la misma esencia, naturaleza, grandeza, gloria y majestad de Dios, es decir, Dios mismo. Algunos han argumentado contra esto diciendo que Dios también llamó a sus ángeles hijos, pero eso no quiere decir que sean como Dios. Hay varias escrituras en Job capítulo 1, Job capítulo 38. Sin embargo, olvidan que el autor de Hebreos usó precisamente este versículo del Antiguo Testamento y otros más para demostrar la diferencia que existía entre los ángeles y el Mesías. Hebreos capítulo 1, verso 5. Hebreos capítulo 1, verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ningún ángel, por muy encumbrado que fuera, Dios le ha dicho jamás, como dice el verso 13 de Hebreos capítulo 1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra cuestión importante que aparece en el Salmo y que debemos revisar rápidamente tiene que ver con la expresión yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa engendrar en este contexto, en el contexto del Salmo? En un sentido primario, el verbo tiene que ver con procrear. Pero en ese caso, si el Hijo de Dios al que se refiere aquí fue creado en algún momento, entonces ya no sería el Dios eterno, sería un ser humano físico, habría una contradicción. Pero en el contexto del Salmo que nosotros estamos estudiando, no se refiere tanto a este hecho físico, en que iba a ser engendrado o iba a nacer el rey, sino a otro momento, al momento de su coronación, cuando comenzaría su reinado. Hechos capítulo 13, versos 32 y 33. Así lo entendieron los apóstoles. Pablo, cuando predica el Evangelio en Antioquía, citó este versículo afirmando que se refería a la resurrección y a la ascensión del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Algunos pueden pensar que resulta arbitrario decir que el hecho de ser engendrado se refiere a la resurrección y ascensión del Mesías. Pero pensemos por un momento en los hechos. Durante todo su ministerio, Jesucristo dijo que Él era el Hijo de Dios. Y lo dijo dando a entender claramente que tenía una relación única y especial con el Padre, que no era compartida por nadie más. Esto molestó profundamente a los líderes religiosos de su tiempo, que no dudaron en acusarlo de blasfemo. Y finalmente fue este mismo hecho por el que lo sentenciaron a la muerte. Mateo capítulo 26, el verso 63 al 66. Y cuando ya habían conseguido crucificarlo, fueron a insultarlo, fueron a injuriarlo. Vamos a Mateo 27. Fueron a ofenderlo. Cuando él estaba sufriendo una muerte horrible, ellos fueron a burlarse de él. Mateo 27.
y pusieron en duda de que él realmente fuera el Hijo de Dios. Mateo capítulo 27, verso 40. Diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Estaba muriendo y lo desafiaron. En abierta rebeldía a Dios. Verso 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. ¿No es blasfemia eso? ¿Qué piensan ustedes? Confió en Dios, líbrele él ahora. ¿Qué pasó entonces? Pues que ni Jesucristo descendió de la cruz, ni tampoco Dios intervino milagrosamente y lo rescató de la muerte. Y en ese momento, estas personas, aquellos que lo habían crucificado por pretender ser el Hijo de Dios, sintieron que habían hecho lo correcto, que Jesucristo era un blasfemo, y que habían hecho bien en crucificarlo. Y en ese sentido, su muerte a través de la crucifixión vino a ser una especie de declaración pública de que Jesús no era realmente el Hijo de Dios. Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Verso 11, Mateo 28, verso 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Verso 12, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y por eso consideran que hicieron lo correcto. Y si las cosas hubieran quedado así, nosotros también creeríamos lo mismo y les daríamos la razón. Pero la historia no terminó ahí. Al tercer día Dios respondió, resucitando a Jesucristo de entre los muertos. La resurrección entonces viene a ser esta declaración pública de parte de Dios de que Jesucristo sí era su Hijo unigénito. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese hecho demuestra que Jesucristo era su Hijo. Y a partir del momento en que Jesucristo resucitó y Él ascendió a la diestra de la majestad de las alturas de Dios el Padre, se dirige a Él y le pide, y le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hechos capítulo 13, versículo 34. Hechos capítulo 13, versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso, dicen también en nuestro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Verso 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, Jesucristo, al que levantó de los muertos, se os anuncia perdón de pecados
Verso 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Solo alguien como Jesucristo podía ser el heredero de todo. El Hijo de Dios, el Creador, el sustentador de este mundo, es el único que puede gobernarlo legítimamente. No puede ser un frágil hombre como David u otro ser humano, o sus descendientes, porque también somos parte del problema, como seres físicos, carnales, pecadores. Y aún en los mejores momentos de estas personas que se describen en la Biblia, ellos también tuvieron momentos de debilidad, como nosotros, llenos de tragedias y situaciones difíciles y circunstancias en nuestras vidas. Y ningún hombre es capaz de resolver los problemas que tenemos. La historia del ser humano ha durado lo suficiente para dar fe de esto. Pensemos, ¿cuántos políticos, cuántos gobiernos, filósofos, economistas, ideólogos nos han prometido un mundo mejor, un mundo sin guerra, sin injusticia, sin enfermedades, sin hambre, sin lágrimas, sin dolor? Y las cosas nunca mejoran, nunca han cambiado. Muchos han soñado con establecer un paraíso en la tierra sin Dios. Tomás Moro habló de la utopía, una utopía. Muchos han soñado con establecer este paraíso en la tierra sin Dios y han fracasado. Y llegando en muchos casos a convertir este planeta en un verdadero infierno. Pero hay esperanza para este mundo porque finalmente va a ser el mismo Hijo de Dios quien ha sido exaltado hasta lo sumo y a quien se le ha dado la autoridad para gobernarlo. Pasemos a Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es curioso, hay un punto paradójico, es curioso que Satanás le ofreció a Jesucristo los mismos reinos de este mundo, a condición de que no muriera, que no cumpliera con su sacrificio de ir a la cruz y se sujetara a él, al adversario Satanás. Pero Jesucristo no lo aceptó. Y haber caído en esa tentación habría dejado a este mundo sin esperanza. Ya hemos visto lo que Satanás nos ha hecho y lo que nos va a hacer en el futuro, pero Jesucristo vino para establecer un nuevo orden totalmente diferente. Y la única forma de conseguirlo era mediante su sacrificio, para que así nos pudiera liberar a nosotros, pecadores, de las garras de la muerte y pagar una pena sustitutoria por nosotros. Salmo 2, verso 9. Ahora, después de esta definitiva victoria, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, tiene el poder para salvar a todos aquellos que lo aceptan como Señor de sus vidas y como su Salvador personal. Y también tiene la autoridad para terminar con toda resistencia y para juzgar a todos los rebeldes. Salmos 2, verso 9. Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Los enemigos del Señor son representados aquí como vasijas de alfarero. Y lo que viene a ilustrar perfectamente nuestra debilidad, nuestra fragilidad de seres humanos. Este juicio de Dios es inevitable. No olvidemos cómo comenzó el Salmo. Las gentes y los pueblos pensando cosas vanas contra el Eterno y contra su ungido. Los reyes de la tierra y los príncipes levantándose unidos contra Dios. Y esto se materializó cuando Jesucristo fue crucificado por Pilato, a instancias de los líderes judíos de su época. El hombre levantando su puño contra Dios. Esto no podía quedar así. Ahora Dios
nos ofrece a su ungido a todas las naciones. Esto implica verdaderamente que en el programa, en el plan de Dios, el Mesías tenía que venir 2 veces. La primera tendría como objetivo salvar a los hombres de sus pecados por medio de su sacrificio, por su muerte sustitutoria, pagando nuestra pena por nuestros pecados. Pero debería venir una segunda vez, sin relación con el pecado, porque ya lo ha vencido, para juzgar a este mundo. Y esta segunda venida será muy diferente de la primera. El Apocalipsis, el libro Apocalipsis, cita el Salmo 2:8 para describir la victoria final del Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis capítulo 19, verso 15. Apocalipsis 19, verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con varas de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 19. Y la leímos, pero veamos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Quienes rechazan su misericordia, un día tendrán que enfrentarse con el juicio de Dios. Toda resistencia contra él va a terminar en destrucción. De ahí la importancia de prestar oído a lo que se dice en la última parte de este salmo, en la última estrofa del salmo. Pasemos a la exhortación del salmista. Salmo capítulo 2, versos 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Jueces de la tierra, servid al Eterno con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El salmista entonces se dirige ahora a los reyes mencionados anteriormente. Ellos habían encabezado este movimiento de rebelión contra Dios y han de ser los primeros en rendirse ante él. Habían decidido levantarse contra el ungido de Dios y deshacerse de sus leyes, y son exhortados a ser prudentes y cambiar su decisión. Dice, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Es una advertencia de parte de Dios. Y en este momento es importante destacar, subrayar la misericordia de Dios. Porque a pesar de que todo lo que ha hecho el hombre, Dios le dice, sed prudentes, admitid amonestación. Y debemos aprovechar esa oportunidad. Porque como ya ha quedado demostrado anteriormente, toda rebeldía contra Dios es una insensatez, una tremenda insensatez que nunca va a prosperar. Y el ser humano, en lugar de seguir rebelándose en contra de Dios, debería someterse a Él y vivir de acuerdo con su ley. El Salmo dice, servid al Eterno con temor y alegraos con temblor. Un servicio con temor
en el sentido de reverencia, de respeto, con alegría, porque Jesucristo reina, porque nosotros tenemos el privilegio de servirle con nuestras vidas. Al fin y al cabo, la única forma sabia y correcta de vivir es obedeciendo las leyes de Dios. El Proverbio 1, el verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Y terminando con este mensaje el día de hoy, en el verso 12, el salmista dice: honrad al Hijo. Honrad. Es un servicio que implica adoración, lealtad, sometimiento, afecto. La expresión honrad al Hijo sería comparable con una expresión besad sus pies, como un símbolo de lealtad, como una expresión de amor, igual, del mismo modo que aquella mujer que durante el ministerio de Jesucristo fue perdonada por sus pecados, ella se acercó a él y le lavó los pies y se los besó. Una historia muy linda que aparece en Lucas 7, verso 45. Entonces es un aviso urgente para nosotros. Por eso que usa estas expresiones, el salmista dice: para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. La humanidad, el ser humano, se enfrenta a una gran encrucijada. La más tremenda de sus disyuntivas, de sus decisiones. O depone su actitud de desobediencia, de insurrección contra Dios y se rinde a su Hijo, o sella con su obstinación y su porfía una ruina irreparable. Se trata, por lo tanto, de una amonestación que tiene acento, que tiene sentido de un ultimátum. Ahora, es tu oportunidad. Es necesario tomar una decisión. Y la última frase del Salmo nos indica cuál es la decisión correcta. Bienaventurados todos los que en Él confían. Un mensaje de amor, de esperanza, de un futuro. Bienaventurados todos los que en Él confían. Para el hombre, confiar en su Dios creador es la cosa más sensata, lógica y razonable que nosotros podamos hacer en nuestras vidas. Hermanos, termina este salmo expresando, plasmando para nuestra mente, para nuestros corazones, lo que debería ser nuestra norma de conducta. Siempre. Confiar en Dios. Debemos, con nuestros actos, nuestra conducta diaria, debemos estimular a hacer el bien en este mundo. Debemos predicar un evangelio. Debemos advertir sin descanso acerca de las consecuencias de esta actitud desobediente y obstinada del ser humano. Debemos advertirles, debemos decirles. Y debemos al mismo tiempo invitar a poner toda nuestra confianza en Dios. A manifestarle al mundo que contamos con Él y que Él quiere contar con nuestra fidelidad. Merece la pena, pues, estar a su lado para que todas nuestras pequeñas acciones que hagamos en cumplimiento de esta misión que Dios nos ha encomendado sean enriquecidas con la eficacia divina del poder de Dios y de su misericordia. Y estas personas puedan tener la oportunidad de conocer este mensaje de Dios, este evangelio de las buenas noticias del reino de Dios, y puedan cambiar el mal en bien y el odio en amor. Buenas tardes a todos.